Bien, son las 10:37. Las autoridades de la región metropolitana han lanzado un plan piloto de protección social, esto para ayudar a personas que están en situación de calle en algunas comunas de la región. Claro, esto fundamentalmente busca una intervención de manera integral respecto a estas personas. Vamos a conversar de este tema, estamos con el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán. Gracias por estar con nosotros, alcalde, bienvenido al estudio de Noticias. Gracias por la invitación. Alcalde, cuéntenos en qué consiste este plan piloto y desde cuándo se va a empezar a implementar acá en la región metropolitana. Bueno, lo primero que creo que es importante decir es que hay harta conciencia que la situación de las personas, valga la redundancia, en situación de calle, se ha incrementado muy significativamente en cantidad y también en complejidad, porque tenemos personas quizás las más históricas, en situación de abandono, con problemas de salud mental, problemas de consumo abusivo de alcohol y drogas, que llevan mucho tiempo, pero se ha incrementado también, por ejemplo, con personas o familias completas derivadas del fenómeno migratorio o como consecuencia de la pandemia, de los graves problemas sociales que vive el país. Entonces, este es un tema muy complejo y requiere, que es la idea nuestra, un piloto que permita evaluar la posibilidad de generar una política pública integral que se haga cargo del tema de la gente en situación de calle y que permita pensar soluciones definitivas. Y este piloto es un piloto que se diseñó participativamente entre los municipios de Santiago, Providencia, Independencia y Recoleta, con el gobierno regional, y lo que busca es a una población objetivo de 94 personas en situación de calle, 47 mujeres y 47 hombres, hacer un acompañamiento permanente durante un año que incluye atención en materia de salud mental, de salud dental, atención sociolaboral, con el propósito de ir identificando la posibilidad de a estas personas reinsertarlas en el mundo laboral. Pero eso no pasa entonces por necesariamente sacarlas de ese lugar donde están. No, o sea, no es lo inmediato, ¿no? O sea, justamente de lo que se trata es de evaluar la posibilidad de, a través de una intervención integral, generar condiciones para sacarlo de la calle y que puedan efectivamente reinsertarse. Porque la experiencia a nosotros nos pasa mucho, incluso a veces encontramos familiares de las personas en situación de calle, están disponibles para reacogerlos, o personas que tienen algún lugar donde vivir y vuelven a la calle porque también hay fenómenos más socioculturales que te vinculan a la calle de un modo a veces medio definitivo. Y por eso hay que hacer una intervención más integral. ¿Por qué 4 comunas? Me imagino que hay un catastro porque es un kilómetro como alrededor del río Mapocho, está Santiago, Providencia, Recoleta e Independencia. Idealmente es que se sumen otras comunas. ¿Por qué partir por acá, alcalde? ¿Cuáles han sido el diagnóstico que tienen? Primero, creemos que es bien importante que este programa sea integral en el sentido que yo decía, abordar las distintas dimensiones de las personas en situación de calle, pero también creemos que es un valor tratar de intervenir una zona de la ciudad donde de algún modo conviven distintas comunas, porque las personas en situación de calle, a diferencia de cuando uno arrienda o vive en un lugar definitivo, no tiene una localización tan rígida y por tanto hay un cierto desplazamiento, y por eso quisimos pensar en un lugar donde coinciden, donde convergen distintas comunas. Y el eje o la ribera del río Mapocho es un lugar donde se concentra mucha gente en situación de calle, donde tienen algunas de las particularidades que hemos descrito y donde podemos hacer un trabajo colaborativo entre los municipios con el propósito de ir visualizando el impacto de esta intervención que dura un año completo y por tanto que nos va a permitir decir al cabo de este tiempo cuáles son los elementos que nos permitirían replicar esto como una política pública nacional. Bueno, importante eso, ¿no? La duración, porque no tiene que ver solamente con el invierno entonces. No, sigue desarrollándose en condiciones de plena normalidad los programas habituales, el plan invierno, el código azul que se activa, ¿no es cierto?, cuando hay condiciones climáticas especialmente complejas, más la política de albergues que hay no solo para el invierno, sino en algunos casos durante todo el año. O sea, la política del Ministerio de Desarrollo Social en materia de protección a las personas en situación de calle se mantiene. Paralelamente, 94 personas hacemos esta intervención integral desde el punto de vista del trabajo, de distintos servicios, de profesionales especializados en el área psiquiátrica, en el área del trabajo social, en el área, en fin, los distintos elementos, y
Una vez que culmina esto durante un año, esto tiene un financiamiento de 318 millones de pesos aproximadamente. Al cabo de un año, la idea es sistematizar la experiencia e intentar que se convierta en una política pública que podamos escalar a nivel de todas las comunas, ojalá a nivel de todo el país. Hay un plan que también se lanzó por parte del gobierno que se llama Plan Protege Calle. ¿Cómo no topar? Porque esto es distinto y es en otras comunas también del país, sobre todo para esta época de invierno. ¿Cómo hacer para coordinar quizás ahora estas comunas, hoy usted me explica, pero quizás estas comunas que están integradas en este plan independiente, tener un carril distinto al otro que se está trabajando de manera nacional? Sí, son carriles más bien complementarios porque nosotros vamos a seguir en la propia ribera del río Mapocho y en el resto de los lugares donde se concentra gente en situación de calle de nuestras comunas, me refiero de las 4 comunas del piloto, vamos a seguir desarrollando una política comunal destinada a enfrentar el tema de la situación de la gente en situación calle en el contexto del invierno particularmente. Vamos a seguir trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Seremi de Desarrollo Social, con la Subsecretaría, pero paralelamente vamos a tomar a este grupo objetivo de 94 personas y vamos a hacer este acompañamiento permanente. Entonces, efectivamente, son, comillas, líneas paralelas, pero que conversan completamente. Probablemente algunas de las cosas del plan regular nacional va a impactar o va a seguir impactando a estos 94 y al revés, estos 94 van a tener esta atención especializada, sin perjuicio que eventualmente condiciones climáticas especiales, en fin, pudiera significar una reubicación en el contexto del invierno. Ahora, alcalde, este es un tema bien relevante para la ciudad, ¿no? En términos en la mirada conjunta, digamos, de todas las comunas. ¿Cómo ha ido evolucionando este tema en los últimos años? O sea, ¿ha habido avance? ¿Hay más gente en situación de calle? ¿Qué factores están presionando ahí esta ciudad? Yo creo que hay un retroceso muy importante por dos razones, lo decía al principio. Una, efectivamente, aumentó la cantidad enormemente. Y aumentó la cantidad por algunos de estos factores. Primero, la situación de pobreza, encarecimiento de la vivienda, en fin, genera como opción posible el instalarse en la calle. Está el fenómeno migratorio en que ya no son solo personas individuales, sino muchas veces familias completas con niños ubicadas en el espacio público. Sí. Y lo tercero es que junto con, creo yo, un agravamiento de las condiciones de salud mental, hay otros fenómenos propios de, comillas, la ciudad moderna, muy lamentables, como por ejemplo el incremento del consumo abusivo de alcohol y drogas. Y en el caso particular de las drogas, pasta base principalmente, esto trae otras externalidades, porque no solo es el consumo, que ya es suficientemente grave para la persona afectada, sino también que normalmente los grupos de consumo de pasta base requieren para abastecerse, generar recursos y por tanto se genera un círculo asociado a la delincuencia. Muchas veces o en algunas ocasiones hemos detectado personas en situación de calle que son utilizadas por microtraficantes para que se vuelvan agentes de venta, claro, digamos, de reproducción. Entonces, las externalidades que genera a la ciudad también son más complejas. Claro, porque estas personas que, por ejemplo, han llegado de otro país buscando mejores perspectivas acá, se pueden ver amenazadas por este entorno, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada que ver y vienen otro origen porque están en situación de calle. Efectivamente, tensiones y conflictos entre personas en situación de calle, disputas por el espacio. Exacto. Y además, no estoy diciendo que sea mejor ni peor, pero ustedes se recordarán, antiguamente muchas veces personas en situación de calle se ubicaban como en bordes, como en espacios residuales. Hoy día muchas veces se instalan en la vereda de una calle cualquiera, afectando la circulación, generando esto de pedirle plata a las personas que circulan, sí, por tanto genera sensación de temor. Y hay una demanda legítima también de los ciudadanos de que los municipios recuperemos el espacio público. Una plaza recuperada para los niños, niñas, jóvenes, para las familias, que termina siendo copada por personas en situación de calle, especialmente estas personas, por ejemplo, con consumo abusivo de alcohol y droga, termina siendo un lugar inseguro más que un espacio para la familia. Entonces, esta externalidad yo diría que se ha agravado. Bueno, es cosa de ver, por ejemplo, el bandejón central, es porque además es la principal arteria, claro, de la capital, entonces eso es bien visible, pero eso no pasa, o sea, no significa que tampoco ocurre esto en otros lugares que no es tan visible y gráfico como en plena Alameda. Perdón, y solo iba a decir que además están las condiciones de aseo,
que se generan en el entorno, Sí. las condiciones sanitarias, para qué decir en el contexto del COVID, pero hoy día, incluso no hemos terminado la pandemia, pero incluso con una disminución significativa, está el resto de las condiciones sanitarias que afecta gravemente la convivencia con el entorno. Sí. Y por eso es tan importante no solo tener una política para el invierno, sino generar condiciones para la construcción de una política pública. Alcalde, hay otro tema que quería preguntarle respecto a esta convocatoria que ha hecho el gobierno, este acuerdo nacional por la seguridad en contra de la delincuencia, en un momento particularmente álgido en esta materia, ¿no? Por hechos de violencia de distinta naturaleza, pero que se están dando en varias partes del país. ¿Qué le parece a usted la convocatoria y qué viabilidad tiene realmente? Primero, yo creo que es urgente, comparto plenamente la necesidad de un acuerdo nacional. Fíjense que los alcaldes y alcaldesas en general llevamos largo tiempo haciendo un conjunto de propuestas y que transversalmente de todos los colores políticos tenemos harto acuerdo. Creo que la clase política debiera tomar esta experiencia y transversalmente, por sobre las diferencias políticas, ponernos de acuerdo en una política nacional de seguridad. Y mi impresión es que esto es un llamado que está bien encaminado, sin perjuicio que me preocupa estas típicas cosas de la disputa política, como vamos a concurrir al acuerdo, pero con la condición de... Ajá. Y entonces, en la medida en que empezamos a condicionar, nuevamente entra en la esfera de la pelea chica pequeña, de la pelea política pequeña, y nos perdemos la oportunidad de hacernos cargo de los desafíos que tenemos. Hay una discusión pendiente hace muchos años respecto de si crear o no un Ministerio de Seguridad Pública que se especialice. Está la discusión de cómo hacemos para dotar de más policías a los territorios. Esto supone una redistribución equitativa, también supone retirar carabineros de un montón de funciones que cumplen hoy día y que podríamos, por ejemplo, suplir los municipios para destinar más carabineros a la calle. Hay desafíos en materia de inteligencia policial que están pendientes. Hemos visto que hay un grave déficit en materia de inteligencia policial y creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante por retirar las armas de fuego de circulación de las ciudades. Sí. Y ahí hay un avance con la nueva ley de control de armas, pero es insuficiente, y además hay una dimensión operativa que consiste en hacer una fiscalización de todas las personas que han adquirido armas de fuego y que las adquieren vía legal, pero que muchas veces terminan en manos de los delincuentes por distintas razones. Así que hay harto desafío por delante y yo espero que efectivamente seamos capaces de convocar este acuerdo y que se materialice. Bien. Alcalde, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, alcalde, por haber hablado con nosotros en CNN.